Hola, bienvenidos a un nuevo Impulso Vital. Hoy estamos con un tema que muchos lo sienten a diario, las molestias articulares, los dolores que van y vienen, la rigidez que aparece sin aviso y esas preguntas que todos tenemos sobre artritis, artrosis y enfermedades autoinmunes. Para esto consultamos a Lucas Nesa, médico reumatólogo, que viene a ordenar la información y a contarnos qué señales conviene atender a tiempo. Bueno, el reumatólogo en general ve varias enfermedades que son enfermedades reumáticas inflamatorias que pueden ser autoinmunes, que están relacionadas con la inmunidad del organismo y que pueden causar inflamación generalizada, tanto articulares como orgánicas. Las más conocidas, por ejemplo, la artritis reumatoidea es una de las más comunes y más conocidas, que produce inflamación principalmente en las articulaciones. Pero hay otras, como por ejemplo el lupus, que también es frecuente. Es una enfermedad que puede afectar cualquier órgano y cualquier sistema del cuerpo. Puede haber lesiones en piel, enrojecimiento, el eritema en forma de alas de mariposas en la cara, que eso es bastante conocido. Pero tenemos muchas enfermedades que son un poco menos conocidas y son menos frecuentes, como las esclerodermias, otras enfermedades inflamatorias que pueden afectar también las columnas lumbar, las columnas dorsal, las articulaciones sacroiliacas, que son enfermedades inflamatorias y esas no son seronegativas porque no tienen anticuerpos. Son diferentes de las lumbalgias comunes que vemos habitualmente porque son inflamatorias. Doctor, ¿y estas inflamaciones en líneas generales por qué se producen más allá de la particularidad que pueda tener cada una de ellas? Y generalmente son enfermedades que tienen una base genética. Hay personas que tienen predisposición a tener estas enfermedades y activarse en algún momento, algún desencadenante que las pueda activar, un estrés importante, un traumatismo, un postquirúrgico, estados que hacen de que se active este sistema inmune y produzca la inflamación. De acuerdo a qué enfermedad y qué enfermedad es la que se desencadena, va a ser la que predomine los signos y los síntomas de las enfermedades. Muchas veces uno siente como que le duelen las articulaciones. ¿Eso sería la inflamación a la cual usted se está refiriendo? Los dolores en las articulaciones son varias y son distintas. O sea, una cosa es un dolor general y común, por ejemplo, y otra cosa es la inflamación. Por ejemplo, el dolor de las artrosis es un dolor más bien mecánico, es un dolor que se pone manifiesto cuando empieza la actividad. Yo estoy sentado y no me duele nada, pero cuando me levanto me empieza a doler la rodilla. Es un dolor que se pone en actividad y duele. En cambio, el dolor inflamatorio es un dolor que duele más en reposo, los despiertan de noche al paciente, se inflama, se hincha la articulación, se levantan con rigidez a la mañana, les cuesta empezar a moverse hasta que pasa un tiempo y empiezan a moverse, alivia el dolor y empiezan a tener mejor movilidad de sus articulaciones. ¿Y se puede distinguir este dolor del que puede ser causado, por ejemplo, por un mal movimiento, como se suele llamar, por un esfuerzo, por un golpe? Claro, o sea, después de un golpe siempre está el antecedente de haberse hecho un traumatismo o de haber hecho una actividad pesada en su trabajo o alguna mala postura y es un dolor que es más muscular o más de contractura. En cambio, el inflamatorio es un dolor que, como te decía recién, es un dolor que se desencadena más bien en reposo. Y tiene una rigidez, una dureza que cuesta empezar a moverse hasta que va cediendo el dolor y va mejorando la movilidad. ¿Las enfermedades reumáticas afectan solo a personas mayores o también pueden aparecer en jóvenes? No, las enfermedades reumáticas pueden aparecer desde la niñez hasta las personas de edad mucho más avanzada. Las incidencias son distintas. Por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, un lupus tiene una incidencia mucho más alta en la época de la juventud, cuando empiezan a haber mayor cantidad de hormonales. Entonces, entre los
14, 15, 16 años son mayor diagnósticos de lupus, pero el lupus se puede diagnosticar con edad más avanzada o en edades anteriores. Bien. Y las artritis también, tenemos las artritis en los niños, que son artritis juveniles, o en las personas mayores, pero puede haber en cualquier etapa de la vida desencadenar las enfermedades reumáticas. ¿Cómo podemos definir y diferenciar a su vez lo que es una artrosis, lo que es una artritis, lo que es lupus? Y bueno, la artrosis es una enfermedad que se llama degenerativa porque se van produciendo desgastes de los cartílagos y eso se lo va produciendo a lo largo de la vida. Algunas tienen más facilidad de gastar el cartílago más rápidamente que otros y de acuerdo a sus actividades que han hecho. Algunos hacen una actividad más intensa, su trabajo es más pesado, se desgasta más rápido el cartílago y otros tienen factores genéticos que hacen que su artrosis avance más rápido. La artrosis pasan años hasta que se vaya desarrollando. En cambio, una artritis es, como dice su nombre, es una inflamación de una articulación y eso se desencadena en poco tiempo, son meses. La artritis se puede hacer, se va haciéndose el diagnóstico rápidamente, o sea, no pasan tantos años hasta que se hace el diagnóstico de una artritis. La artritis aparece en varios meses y va sumando articulaciones y hasta que el paciente consulta a sus médicos ese diagnóstico. En cambio, la artrosis es lenta y cuando el paciente va a la consulta de una artrosis ya ha pasado mucho tiempo y ya tiene algún daño más importante en la articulación, entonces le molesta y ahí va. ¿Y el lupus? Y el lupus es una enfermedad que también es inflamatoria, es autoinmune y así como es una enfermedad sistémica, puede afectar cualquier órgano, piel, sangre, riñón, el pulmón, las articulaciones. También puede haber artritis en el lupus, que a veces son parecidas a una artritis reumatoidea, pero se suman otras cosas. Y tenemos otros métodos de diagnóstico como análisis de sangre y otros que van haciendo las diferencias, porque los anticuerpos que afectan a uno y otro son distintos. Entender por qué duelen las articulaciones, cómo actúan las enfermedades reumáticas y cuáles son los hábitos que realmente ayudan, cambia por completo la manera en que nos movemos todos los días. Por eso, enseguida seguimos. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D, mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. En AMACER entendemos la salud como equilibrio, plenitud y bienestar. Desde una medicina integrativa, coaching y biodecodificación, te acompañamos en un camino de transformación corporal, mental, emocional y espiritual. Sanar es recordar quién sos. AMACER, tu espacio para volver a vos. El moderno centro de salud de la Municipalidad de Estación General Paz está equipado para tu bienestar con más de 20 especialidades. Incluye rayos X, ecografía, ginecología, odontología y un área de rehabilitación. Atención las 24 horas. Tu salud en las mejores manos. Todo el día, todos los días. Continuamos con el doctor Lucas Nessa, médico reumatólogo, quien nos dice ahora cómo se diagnostican estas enfermedades en sus distintas variantes. Sí, lo más importante siempre para el diagnóstico de las enfermedades reumáticas es la clínica del paciente. Es el paciente cuando conversa con el médico y el médico le hace las preguntas que son adecuadas para llegar a un diagnóstico de diferentes enfermedades de acuerdo a lo que el paciente va sintiendo y el examen físico cuando uno lo revisa en la camilla. Eso es lo más importante porque eso va a determinar
qué método yo de estudio voy a seguir para llegar al diagnóstico. Como son métodos complementarios, son métodos que nos ayudan al diagnóstico, no son definitorios, o sea, análisis de sangre especializados. Digo especializados porque acá no son los comunes de glóbulos rojos, glóbulos blancos y eso, sino que acá pedimos anticuerpos y pedimos otros estudios un poco más complejos. Y también nos ayudamos de diagnósticos de imágenes, como son las radiografías, que todavía seguimos utilizando. Y bueno, los otros un poco como la tomografía o la resonancia, depende lo que queramos buscar y lo que estamos viendo, lo que nosotros nos lleva al diagnóstico del paciente para llegar al diagnóstico. Bien. ¿Y cuáles son los primeros síntomas de una enfermedad reumática a la que uno debe estar atento? Y los síntomas son variados. Hay muchos síntomas que son guiones y que nos pueden ayudar a pensar en alguna enfermedad reumática. La artritis es una de las cosas más comunes que la gente más fácil puede identificar porque se produce una inflamación, hinchazón de la articulación, aumenta la temperatura, limita el movimiento de la articulación, pero no es lo único. Hay también otros cambios, signos, como por ejemplo el cambio de la coloración de la piel en los dedos de la mano, que es el fenómeno del Raynaud. Eso es muy característico y muy visible. Con el frío o con las emociones intensas, cambia el color de la piel de los dedos, se ponen pálidos, después se ponen azules, y con el calor vuelven a ponerse rojos y dolorosos. Eso se hace las 3 fases del fenómeno de Raynaud, que eso es muy visible y que se da en varias enfermedades reumáticas. O otras alteraciones como por ejemplo la sequedad de la boca o sequedad de los ojos, que se asocia mucho en las enfermedades de Sjögren. Eso es otra manifestación que uno puede fácilmente identificar. Al paciente le cuesta tragar porque no tiene saliva, si no puede formar su bolo alimenticio, entonces cuando traga le cuesta, necesita agua para poder tragar. Y el ojo lo mismo, o sea, no hay lágrimas, entonces se hacen pequeñas lesiones o pequeñas úlceras en los ojos y sienten dolor o sensación de cuerpo extraño en el ojo, y eso es otro signo que también debería ser controlado por algún médico y ver si tiene alguna relación con... y después lesiones en piel. Las lesiones en piel son también importantes, a veces motivan primero que lo vea un dermatólogo y el dermatólogo va a definir si realmente necesita que lo vea un reumatólogo o no. Hay lesiones como petequias o hematomas que están relacionadas con las vasculitis. Hay lesiones, como dijimos en el lupus, que producen un lupus agudo en piel, como el eritema malar, que es muy común. También hay lesiones de la psoriasis, que son lesiones muy características, que generalmente las ve muchas veces el dermatólogo, las tiene que ver el dermatólogo, sí, pero también la psoriasis puede hacer dolores articulares e inflamación en articulación de la psoriasis, que se llama artritis psoriásica. Entonces por ahí el trabajo conjunto con el dermatólogo es muy importante. Doctor, por último, ¿qué consejos daría para cuidar las articulaciones y tratar de mantener la movilidad a lo largo del tiempo? Y la actividad física es el consejo más importante, o sea, mantener una actividad física constante, de bajo impacto. No se necesita tener una gran actividad física, sino actividades que uno, de acuerdo a cada persona, que pueda hacer. Una buena dieta, como para que, ya hemos dicho, que sea sana, que tenga buena masa muscular, que tenga que no aumente demasiado de peso, que esto puede afectar a sus articulaciones. Comer sano y ejercicio también tienen su beneficio para este tipo de patologías. Escuchar nuestro cuerpo, conocer los antecedentes familiares y la consulta a tiempo también son determinantes para esta especialidad. Muchas gracias al médico reumatólogo Lucas Nessa. La ingesta de huevos es recomendable por su valor nutricional. Son una excelente fuente de proteína, vitaminas y minerales. ¿Pero sabemos cómo manipularlos y conservarlos correctamente? El bromatólogo Adrián Zapata nos da algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿se pueden lavar si presentan suciedad? Productos y subproductos del huevo.
preparaciones con este ingrediente que pueden ser riesgosas para nuestra salud. Tener en cuenta al momento de adquirir el huevo que no se encuentre con suciedad en la superficie. Primeramente, siempre se compran huevos envasados que vengan con rótulos certificados y aprobados por la autoridad sanitaria. En el caso de que se utilicen huevos de denominación casera, ¿sí?, estos huevos pueden venir con contaminación fecal, o sea, va a tener en su superficie manchas las cuales indican este proceso. Lo ideal es nunca lavar estos huevos para proceder a quitar estas manchas, ya que se remueve también la cutícula externa que tiene y eso hace que las posibles bacterias que se encuentren en toda la superficie puedan ingresar al interior del huevo y después contaminar el producto o el alimento que estamos elaborando. Por lo cual, nunca lavar este producto. Sí se puede retirar del lugar de elaboración, pasarle un trapo seco o algún material para poder remover el exceso de excremento que pueda tener, pero nunca lavarlo y de esa forma poder utilizarlo. Si se va a lavar el huevo, se debe utilizar de forma inmediata al proceso de lavado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo lo voy a hacer, de esa forma lavo, saco la suciedad y hay casco y puedo utilizar el huevo. Pero nunca lavar y guardar, porque de esa forma las bacterias posibles pueden ingresar. Cuando voy a guardar estos huevos en la heladera, lo ideal sería contener un recipiente con tapa. Dentro del recipiente higiénico colocar ordenadamente los huevos, colocarle la tapa y de esa forma poder ingresarlo al refrigerador. Nunca con la tapa abierta para evitar la contaminación cruzada dentro de la heladera. De esa forma voy a poder mantener la temperatura segura del huevo y no contaminar. Para conocer si un huevo es fresco o no, de forma casera podemos someterlos en un recipiente lleno de agua, incorporar el huevo entero y ver si flota, el huevo se descarta porque no es fresco. Si el huevo se hunde hasta el fondo, el huevo todavía se puede utilizar porque es un huevo muy fresco y lo podemos utilizar en los próximos días también. Así que son métodos sencillos que se pueden utilizar. Una vez que se introdujo ahí y se mojó, tenemos que utilizarlo ya el huevo y no volver a guardarlo. Recordar siempre eso que es muy importante. Consejos rápidos, sencillos y efectivos para nuestra vida diaria. Ya seguimos. La Municipalidad de Colonia Carolla lleva adelante un intenso programa de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad. Una obra que ordena el tránsito, asegura el escurrimiento del agua y brinda más seguridad a peatones y conductores. Con una meta inicial de 5.000 metros por año, ya superamos todas las expectativas. En menos de 2 años, construimos más de 17.000 metros lineales. Seguimos trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos. El progreso no se detiene y lo hacemos juntos. Municipalidad de Colonia Carolla. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar. Atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue.
Ahora el doctor José Luis Bulacio nos hace un balance hasta el momento de lo que está siendo la campaña No Más Cataratas, que comenzó el año pasado y ya lleva cerca de 400 personas beneficiadas. Quería contarles, porque ya les estaba debiendo, lo que fue un poco el resumen de este periodo y de periodos anteriores, en años anteriores que hicimos, desde el Centro Privado de Ojos, Provisus, y desde, por supuesto, la Fundación Ver Mejor, que es aquella que encaró desde nosotros, encaró las distintas campañas. Logramos el apoyo muy importante, en primer lugar, de la Fundación Elena Barraquer de Barcelona, España, con quien tuve el orgullo de acompañarla a unas campañas en África, que son principalmente para prevenir la primera causa de ceguera evitable en el mundo, que es la catarata, lo cual habla claro que la catarata es una causa de ceguera si la dejamos seguir adelante y no procedemos a hacerle la cirugía. Elena Barraquer, el gobierno de la provincia de Córdoba, que colaboró desde el día 1, desde equipo de salud en cada uno de los hospitales y la provisión de los insumos básicos. Los insumos principales y de más costo fueron aportados por la Fundación Elena Barraquer, y desde nuestra fundación, acompañada por varias clínicas y fundaciones de la zona, como son la Fundación ONIS, la clínica de Altagracia del doctor Rivero, oftalmos, la clínica, el IMOC, el Instituto de Microcirugía Ocular de los doctores Medina e Irós, médicos como el doctor Roberto Carrizo o el doctor Rodolfo Esmol, con los cuales hemos trabajado a través de la colaboración también del Club de Leones y de todo el personal, en el caso nuestro, todos los de nuestro establecimiento, y el resto de clínicas que aportaron también personas. Los voluntarios son extremadamente importantes. Es así como llegamos a la primera campaña en San José de la Dormida, donde se operaron más de 50 pacientes carenciados, todos en forma gratuita. También se operaron luego, el año pasado, a principios, en la ciudad de Dianfune, en el Hospital Romagosa, más de 70 pacientes. Pasamos ahí a finales del año a hacer otra campaña en Tras la Sierra, en el Hospital de Villa Dolores, con alrededor de 90 pacientes, y terminamos este año haciendo ya una campaña más importante con más de 160 pacientes, donde participamos todos, inclusive la Fundación Facu Extrema de la Ciudad de Buenos Aires, que son un poco los embajadores de la Fundación Barraquer, Elena Barraquer, aquí en la Argentina. Todos estos movimientos son realmente, desde el punto de vista logístico de todas nuestras clínicas, acercando la más alta tecnología, y aquellos casos que realmente tienen gran complejidad hemos decidido repartirlos entre las distintas clínicas que hemos participado en forma gratuita. Queremos agradecerle a todos la colaboración, sin duda el gobierno de la provincia por la manera en que nos apoyó, y a la Fundación Elena Barraquer y Fundación Facu Extrema, por ser ellos, sobre todo Elena, quienes nos han ayudado a que esto se haga realidad.
Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Y ahora hablamos de algo que no podemos seguir viendo como un tema aparte, la salud mental. Porque no existe salud física sin equilibrio emocional y lo que sentimos impacta directamente en cómo funciona nuestro cuerpo. A esto se refiere en el siguiente espacio la licenciada Marcela Blatti. La verdad que cuando uno habla de salud, ¿sí? Y habla de salud mental, es difícil a veces ponerlo en palabras sin entenderlo mal. Cuando uno piensa, ejemplo, ¿no? Salud física, lo primero que se nos viene a la mente es hacer ejercicios, comer bien, alimentarse saludablemente, dormir bien, reparadoramente, 8 horas como mínimo. Pero cuando uno habla de salud mental, generalmente lo primero que se nos viene a la mente es pensar en patologías, ¿sí? En enfermedades. Si uno dice salud mental, lo primero que se nos viene a la mente es decir depresión, ansiedad, pánico, esquizofrenia o patologías severas. Entonces, importante es definir que cuando uno habla de salud mental, habla con la misma intensidad que la salud física. Todas las cosas que nos hagan tener una mente y un cuerpo saludable. En mi concepción, fundamentalmente, yo no creo en la división entre salud física o biológica y salud mental. Yo creo en la conjunción de ambas cosas como situaciones cotidianas. Por ejemplo, nosotros no podemos pensar en una patología como, por ejemplo, biológica, ¿sí? De HIV, por ejemplo, sin pensar cómo se siente esa persona que padece esa enfermedad. Entonces, desde mi concepción, fundamentalmente, no me gusta dividir entre cuerpo y mente, simplemente me gusta que la salud sea integral, sea de una manera en donde le podamos pensar entre que el cuerpo se enferma y a la vez también se puede enfermar la mente. Entonces, cuando hablamos de salud mental, es muy importante trabajar sobre los tips que hacen a que la salud mental sea el bienestar de una persona, que sus pensamientos, sus acciones, sus emociones estén de manera equilibrada junto al cuerpo. Cuidar la mente es cuidar el cuerpo. Y cuidar el cuerpo también mejora la mente. No son dos mundos distintos, son una misma salud que necesita atención diaria. Déjanos tus mensajes, como siempre, a través de nuestras distintas vías de contacto. El WhatsApp 3525-551-518. En las redes sociales estamos en Facebook e Instagram como @ImpulsoVitalTV. Y en YouTube nos encontrás también como Impulso Vital TV. Allí tenés los programas completos de todas las temporadas. Nos acompaña, como siempre, Bielinas Boutique. Y a vos también te puede acompañar en cada ocasión. Bielinas Boutique, en calle 10 de Julio, esquina Don Bosco. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir mucho más de Impulso Vital.